Bienvenidos queridos aprendientes de la educación a distancia en el campo. Les saluda la profesora Brenda Velázquez de Lengua y Literatura. Nuestros protagonistas van a ser el día de hoy estudiantes de séptimo grado y vamos a desarrollar el siguiente contenido. En esta ocasión vamos a trabajar el subrayado para resaltar las ideas principales. ¿Qué cosa es subrayar o qué cosa es el subrayado? El subrayado es una técnica de estudio que la venimos desarrollando desde que estamos en tercero o cuarto grado de primaria. ¿En qué consiste subrayar? Es pasar una raya debajo de la frase o enunciado que nos aporta información al realizar una lectura. Cuando hablamos de subrayado, estamos hablando de las partes más importantes o de lo que nosotros conocemos como claves de contexto o palabras de contexto o palabras clave que me van a servir a mí para sacar lo más importante de un texto o lectura. Esto me va a servir a mí de análisis y síntesis de lo leído. Cuando nosotros hablamos de que es una técnica de estudio, es que nos va a servir hasta cuando nosotros estemos ya dentro de la universidad e incluso cuando ya estamos en nuestra vida cotidiana, podemos resumir a través del subrayado. Podría ser una noticia, un libro, algo que a nosotros nos guste, hasta puede ser una novela por hobby y vas subrayando lo que más te gusta de esa novela o de esa obra literaria. Nos vamos a nuestra segunda viñeta. Antes de subrayar, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a recordar qué hacer. Realice una lectura previa, recuerde el vocabulario nuevo. Acá es importante que usted tenga un diccionario a mano. Cuando hablamos de subrayar, estamos hablando más o menos de 3 a 4 lecturas, una previa o una para sacar vocabulario, la otra para sacar claves de contexto y la otra ya me serviría como una forma para ir resumiendo el texto. Elaboramos preguntas de comprensión. Estas preguntas de comprensión lectora me van a llevar a mí a saber cuál es la unidad temática de esa lectura o de ese párrafo. Y vamos a identificar palabras claves. Posteriormente subrayamos, que es pasar una línea debajo de la idea principal del texto. Nos vamos a la siguiente imagen. Vamos a leer ahí el siguiente texto. El agua potable es uno de los principales recursos que necesitamos los seres humanos para sobrevivir día a día. Las características del agua potable son las que hacen que ésta sea la única apta para el consumo humano, ya que no supone un riesgo para la salud al estar libre de microorganismos y sustancias tóxicas. Son muchas las personas que no tienen una fuente de agua potable de fácil acceso a la que recurrir diariamente y para conseguirla se ven obligadas a recorrer kilómetros diarios. ¿Para qué? Para conseguirla. A pie de página tienes entre paréntesis el lugar de donde nosotros sacamos la información. Recuerda que cada vez que nosotros copiamos de un texto o de una página web, es importante sacar la fuente de donde nosotros sacamos la información. En este texto que tenemos, estamos hablando de algo tan vital e importante para el ser humano como es el agua potable. Se llama potable porque ya en alguna planta le hicieron un tratamiento, le sacaron todos los microorganismos, le meten flúor, cloro, etcétera, para el consumo humano. De no ser así, entonces nos daría diarrea, tuviéramos problemas estomacales, etc. Aquí en nuestra capital nosotros gozamos con una planta donde se procesa el agua que llega a través de los grifos hasta nuestras casas. En tu caso, que vives en el campo, tienes un pozo y la tienes que tratar de manera diferente, pero siempre con responsabilidad, hervirla o clorarla. Nos vamos a la siguiente viñeta. El agua potable. Observa. El agua potable es uno de los principales recursos que necesitamos los seres humanos para sobrevivir día a día. ¿Qué tenía que hacer anteriormente para subrayar esa idea principal? Tengo que buscar las palabras de contexto. ¿Cuál es? Agua potable, la tenemos posteriormente en el segundo enunciado y ya casi al final la volvemos a tener. ¿Qué se llama eso? Palabra clave o palabra o claves de contexto. El contexto en el que yo estoy leyendo. Mi idea principal está subrayada y está en rojo. El agua potable es uno de los principales recursos que necesitamos los seres vivos
para vivir día a día. Lo que seguirían serían ideas secundarias que me están reforzando lo que es el agua potable. Recuerden, no siempre vas a tener la idea principal al inicio del párrafo. Puede estar en medio, puede estar al final o puede estar al inicio y al final reforzándola. En este caso nosotros la tenemos al inicio. El agua potable es uno de los principales recursos que necesitamos los seres humanos para sobrevivir día a día. Nuestra lectura toda se basa en el agua potable, en el recurso tan necesario para la vida humana. En pantalla miramos nuestra próxima viñeta y te queda de tarea lo siguiente. Lea el siguiente párrafo y subraye la idea principal. Te dejo un párrafo, por favor, puedes tomar una captura de pantalla y lees 4, 5, las veces que tú necesariamente tengamos que leer el párrafo para poder encontrar claves de contexto, palabras que se repiten y podamos subrayar la idea principal de ese texto. Te lo voy a leer rápidamente. Volvemos nuevamente a nuestra viñeta. La mula es uno de los animales más reconocidos a nivel mundial al ser híbrido y por ser lamentablemente infértil. Este animal es la combinación entre un caballo y un burro y su gran admiración se debe a que toma características del caballo como es la velocidad y la agilidad, mientras que el burro hereda la inteligencia y la rebeldía. Estas características hacen que este animal sea muy particular y muy tenido en cuenta. A veces dice la gente, eres un burro. No, el burro tiene una inteligencia tremenda, muchachos. Muy mal hábito andar diciendo esa palabra. El burro es un ser muy inteligente. Ahora sí, les dejo, ha sido un placer haber estado con ustedes y nuevamente, si tienes que repetir la teleclase, búscala en los portales educativos del MINET para que vuelvas a copiar el texto y se lo muestres a su profesor. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente cápsula educativa.